Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más José Benito en un espontáneo que nos quiso avisar. Esta semana pasada, en esta semana, se ha estado celebrando prácticamente en muchísimos países del mundo lo que es la Semana Santa. La Semana Santa es un acontecimiento que recuerda a miles de millones de personas, un acontecimiento trascendental para la vida humana. Y es la muerte, la pasión, muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En mis charlas a menudo recuerdo quién es Jesucristo, porque muchas personas todavía no tienen claro quién es Jesucristo. Jesucristo, como he explicado muchas veces, es nada más y nada menos que el creador de todo el universo, el creador de todas las cosas visibles e invisibles, ya que Dios el Padre, el Todopoderoso, creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Y es Dios el Padre, el Todopoderoso, el que envió hace aproximadamente ahora 2022 años a Jesucristo aquí a la tierra para, como maestro espiritual, para establecer la adoración verdadera de Dios, enseñarnos, guiarnos y también para morir por nuestros pecados. Este es un hecho trascendental. Es tan importante el acontecimiento que para millones y miles de millones de personas el tiempo se cuenta a partir de la venida de Jesucristo. Estamos en el 2022 porque contamos la fecha a partir de la vida de Jesucristo. Es tan importante. Después, durante miles de años, este acontecimiento, o sea, la venida o la primera parousia de Jesucristo, se estuvo profetizando desde hace miles de años. Por todos los profetas de Dios se habló o se dio testimonio de este ser tan especial, de este Dios tan especial que Dios envió a la tierra para morir por nosotros. Jesucristo explicó que desde Moisés y todos los profetas estaba escrito acerca de él, de su venida, de su ministerio y de lo que él iba o tenía que hacer, ¿no? Dar su vida por nosotros. Como sabemos, en el jardín de Edén, Eva fue cabalmente engañada por una criatura espiritual muy poderosa, la cual conocemos los cristianos como la serpiente original, Satanás el diablo. La palabra Satanás significa opositor, diablo significa mentiroso, calumniador, engañador. Y Satanás en aquella ocasión alucinó a Eva, haciéndole creer que iba a conseguir algo más o mejor sin Dios que con Dios. O sea, si desobedecía a Dios, iba a conseguir algo mucho más, mucho mejor que obedeciendo a Dios. Y esa es la tara mental que le damos todos los seres humanos. Llegamos a pensar que podemos conseguir algo más o mejor sin Dios y con Dios, lo cual es una auténtica barbaridad. Es una locura pensar que vamos a conseguir algo más o mejor sin nuestro creador y con nuestro creador. Es la mayor tontería que un ser humano o nadie se pueda imaginar. Nunca vamos a tener nada ni más ni mejor sin Dios y con Dios. Siempre vamos a tener mucho, con diferencia, tan diferente como estamos de aquí al sol, mucho mejor con Dios que sin Dios, siempre, toda la vida, ¿no? Pero lo que pasa es que Satanás y el mundo, guiado por Satanás, trata de engañarnos, de seducirnos, haciéndonos ver o creer que vamos a conseguir muchas cosas mucho mejores, vamos a disfrutar más de la vida, vamos a ser más felices, nos vamos a divertir más, va a ser mucho mejor sin Dios que con Dios, ¿no? Es una auténtica locura, ¿no? Además vemos por la evidencia de que la desobediencia de Adán y Eva fue realmente un verdadero desastre, puesto que vemos que a partir de ahí tenemos enfermedades, sufrimiento, dolor, vejez, muerte, y las cosas tan horribles, tan terribles que estamos viendo constantemente desde el principio de la historia humana hasta ahora.
guerras cruentas, crueldades, barbaridades, de toda clase de locuras, y en muchos casos por la intervención precisamente de estos espíritus inicuos, Satanás, el diablo y sus demonios que están influyendo desde hace miles de años en la raza humana. Entonces podemos decir que el ser humano en este momento vive en una condición maldita. Vivimos bajo una maldición oscura generada por el pecado original, generada por Satanás, el diablo y sus demonios. Si nosotros contempláramos por un momento, por un rato, lo que es la gloria de Dios, la gloria de Dios, lo que es la divinidad, lo que es el reino celestial, concluiríamos que vivimos en una condición más miserable, más pobre, más ruinosa que nos pudiéramos imaginar. Hay una diferencia tan grande entre la gloria de Dios, entre lo que es la divinidad, entre lo que es el reino celestial, a lo que vivimos nosotros aquí. Hay una diferencia tan grande, tan grande, tan grande, que no hay comparación. Podemos comparar las zonas o las partes más bajas de las condiciones más bajas que puede haber aquí en la Tierra a las más altas. Imaginaos como que comparamos esta Tierra, las condiciones más bajas que hay en la Tierra, a las condiciones más altas. Pues haciendo esa comparación de las condiciones más altas del mundo, de la sociedad, a las condiciones más bajas, se quedaría tan corta como el grosor de un cabello. Comparar lo que es la gloria de Dios, la plenitud del reino celestial, lo que vivimos aquí. Vivimos realmente en una condición calamitosa, maldita, ruinosa, pobre, miserable. Es la condición que vive el ser humano ahora mismo, aunque podamos pensar o imaginarnos otra cosa. No, no es así. Si contemplamos, repito, por un rato, por un momento, lo que es la gloria de Dios, la divinidad, sencillamente no podríamos entender jamás por qué, habiendo algo tan maravilloso, tan grande, tan maravilloso, tenemos que vivir aquí tan ruinosamente. Así de claro y así de sencillo. Una vez un dicho que dijo una persona, dice, tú estás en una cárcel. Tú vives en una cárcel. Si te crees que eres libre, jamás podrás escapar. Vivimos en una cárcel en una condición verdaderamente calamitosa, ruinosa, pobre. Es una maldición lo que estamos viviendo, ¿no? Pero Dios desde el principio pensó en poner una solución verdadera, legítima, una solución efectiva, eficiente, poderosa, para librarnos de esa condición y que pudiéramos realmente llegar a vivir o a estar en el lugar que realmente nos pertenece, que es el lugar que Dios desde un principio quiso para nosotros. Dios quería algo muy distinto para nosotros. Lo que pasa es que el ser humano entró en desobediencia, en rebelión contra Dios, igual que millones de ángeles. Entonces Dios decidió dar un tiempo para que pudiéramos comprobar y de quede demostrado de que apartados de Dios no vamos a conseguir realmente nada, ni siquiera nos podemos librar del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, la vejez, la muerte. Sin Dios, la vida es un desastre. Pero repito, Dios ha puesto la solución y se estuvo profetizando durante miles de años de esa solución que Dios ha puesto. Desde un tiempo Jesucristo vino cumpliendo todas las profecías que se habían dado desde hacía miles de años anteriores. Todo se cumplió en Jesucristo y por fin Cristo padeció y murió por nosotros. Dice la Biblia que de la misma manera el pecado entró en el mundo y el pecado se extendió a todos los hombres,
y por eso el efecto del pecado es la muerte, por eso morimos todos. Y de la misma manera, el sacrificio de Cristo también se extendió a todos los hombres, pero con mucho más poder, con mucha más gloria, con mucha más potencia y con mucha más efectividad. Ahora, gracias a ese sacrificio, gracias a esa sangre derramada que Cristo derramó en el madero, el ser humano puede conseguir la salvación o el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna bajo ese glorioso reino, ese reino divino que Dios ha prometido a las personas que le obedecen. Entonces, todo el ser humano tiene la puerta abierta ahora mismo a poder librarse de esta condición maldita, de este engaño como es la muerte y todo eso, y pasar a otra dimensión. Y lo que Dios nos pide, lo único que nos pide es que creamos en que Cristo realmente pagó el precio por nosotros. Nos dice Dios que lo tenemos que creer, porque Dios mismo, el Todopoderoso, ha dado testimonio respecto a su Hijo de que todas las personas que creen en ese arreglo, que creen en ese sacrificio que Jesucristo hizo, que creen en el nombre de Jesucristo, tienen la vida eterna garantizada de parte de Dios. Dios nos pide que lo creamos, porque Dios mismo dio testimonio respecto a esto. Las personas que no lo creen es como si dijeran que Dios es un mentiroso, alguien que no tiene credibilidad, que su palabra no tiene valor. Pero Dios asegura en su palabra, en la Biblia, que las personas que creen en Jesucristo tienen la vida eterna y han pasado de muerte a vida. Jesucristo mismo dijo, el que escucha mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no entra en juicio, no pasa por el juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea que cambia su condición para ser tratado como un siervo o como un hijo de Dios. Esa es la condición maravillosa que Dios promete a los que lo obedecen. Yo en mis charlas en cristianosemvidas.com os explico muchos temas muy fáciles, muy sencillos. Son datos básicos, pero son suficientes. Hay palabras claves muy importantes. Una es la fe, creer firmemente en lo que Dios dice. Otra palabra es la obediencia. Después hay muchas formas que Dios nos dice que tenemos que actuar. Por ejemplo, Dios nos invita a obtener conocimiento, a obtener sabiduría. Dice que la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, vale más que el oro, que la plata, que tesoros, que diamantes, que tesoros escondidos. Más que cualquier otra cosa, busca el conocimiento, busca la sabiduría. Más que otra cosa, nos invita a ser inteligentes. El ser humano tiene inteligencia. Tenemos que ser listos, tenemos que ser inteligentes. Por lógica, por razón, tenemos que entender que hay un creador. Es muy sencillo. Alguien tuvo que haber creado todo. Eso es por lógica, que hay de cajón. Las personas que no tienen esa lógica, Dios dice que son personas malvadas, perversas, personas necias, personas que tienen un mal corazón, que están en una condición pervertida. Por simplemente el hecho tan evidente de que hay un creador. Pero Dios dice que Él nos ha dado a nosotros una evidencia clara de que Él existe. Y la evidencia que Él nos dejó es la creación. Dice que la creación misma da testimonio del poder sempiterno y de la divinidad de Dios. El conocimiento, la sabiduría, todo lo que ha envuelto en la creación, la hermosura, la belleza, todo como está hecho, muestra que hay un creador a todas las personas que niegan esto. Dios dice que es que tienen una maldad muy grande. Y después, por lógica, las personas que saben que hay un creador quieren conocerle, quieren saber quién es mi creador, quién es el que me diseñó, quién es el que me hizo a mí, este ser tan maravilloso. Quieren aprender de él, quieren conocer de él, quieren saber de él.
Dios nos invita a tener conocimiento, sabiduría de realmente de Dios. Y después tener la confianza, la seguridad de que Dios no miente, que la promesa de Él es la vida eterna, que Dios envió a su Hijo por amor. Dice que Dios da testimonio respecto a sí mismo en que cuando nosotros todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Cristo derramó su sangre por todos, pagó por todos. Cuando Cristo entró en el cielo, en el lugar más santo, en el Santísimo, después de resucitar entre los muertos, subió al cielo, pues presentó ahí el valor de su sacrificio y Dios el Padre aceptó el valor del pago. Pero ahora depende de nosotros el creérnoslo, el creer el testimonio que Dios mismo da como testigo, creerlo y obrar en armonía con lo que eso significa, o sea, obedecer a Dios. Eso es algo maravilloso, saber que por creer en Dios, por tener esa fe, Dios ya nos traslada, dice, al reino del Hijo de su amor. Y nos emancipa del temor a la muerte. Llegamos a entender que la muerte no tiene efectividad sobre los siervos de Dios, puesto que Dios dice claramente que las personas que creen en Jesucristo han pasado de muerte a vida. Y no entramos en juicio, no entramos en condenación. Jesucristo dijo claramente, todo aquel que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no entra en juicio, no entra en condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y la vida en relación con Dios y unión con Dios es eterna. No es una vida. Y cuando todo sea plenitud, seremos inmortales en el reino glorioso de Dios. Cristo, después de padecer y derramarse en el madero, resucitó entre los muertos. Fue tan fuerte el testimonio que Cristo dejó a sus discípulos que la mayoría de los discípulos murieron mártires por el nombre de Jesucristo, porque ellos sabían que realmente había resucitado entre los muertos y creían firmemente en esa esperanza segura de la resurrección. Jesucristo dijo claramente que Él era la resurrección y la vida. Quiere decir que las personas, aunque mueran, van a volver a la vida, van a resucitar. O sea, la muerte, siendo el fin, no es el fin, puesto que después vendrá la resurrección de los muertos. Y todos los muertos volverán a la vida. Unos para la vida eterna, ya para ser unificados en la vida eterna, y otros para juicio. Pero bueno, todos los muertos volverán a la vida. Y Dios nos ha dejado la puerta abierta en este tiempo de gracia, en el tiempo que Dios da la oportunidad a todo el mundo de arrepentirse por esa parte de Él, de realmente volver a recobrar los territorios perdidos y volver otra vez a vivir eternamente en unión con Dios, a vivir en relación con Dios en ese mundo glorioso que Dios promete. Solo tenemos que ser humildes, ser fieles, ser obedientes y creer. Creer. Dios quiere que creamos, que tengamos fe, que creamos en Él, en lo que Él dijo, Creamos en Jesucristo, tener fe, creer en Jesucristo. Jesucristo dijo, el que me ama obedece mis mandamientos y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. También dijo, vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado y bautizándolos en mi nombre. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la era, hasta el fin del mundo. Entonces, Dios está con nosotros, nos apoya con sus ángeles, con su Espíritu Santo y nos da una garantía, una seguridad, una firmeza, ya que Él manifiesta su propio amor en nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo pagó el precio por ti y por mí y por todos. Y si tú no crees esto, no crees en la esperanza que Dios da, no crees en las bendiciones que Dios nos promete, no crees en el valor de la sangre derramada de Jesucristo en el madero, no crees que a través de ello puedes tener
el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna, no crees y por lo tanto no obras en armonía, no te puedes beneficiar del sacrificio. Ese sacrificio, de alguna manera, tú lo anulas para ti, porque no crees en él. Entonces, Dios te pide que tienes que creer firmemente que Dios no miente, Dios no engaña. Dios tiene preparadas cosas tan maravillosas para nosotros, tan gloriosas, tan maravillosas para nosotros, que no lo podemos ni imaginar todavía. Pero algo maravilloso, maravilloso. Algo glorioso, divino, maravilloso, que vamos a disfrutar. Dios no miente, Dios no engaña. Que la gracia y la paz del Padre Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Ánimo, y siempre os digo, lo mejor que puede hacer un ser humano en la vida es reconciliarse con Dios, estar de parte de Dios, mostrar amor, respeto, reverencia a Dios, devoción, adorar a Dios, pedirle, buscarle, como quien busca oro o plata, como quien busca lo que más quieras encontrar. Porque Dios nos va a dar mucho más y mucho mejor de lo que nunca jamás alcanzaremos ni siquiera a imaginar. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en la próxima charla.